Busca ahí en su Biblia Lucas 24, del 25 al 29. Y le voy a invitar que estemos de pie para leer esta porción, que es una petición sentida de alguien que está con esta necesidad del Señor. Dice así la palabra del Señor. Estoy en Lucas capítulo 24, del 25 al 29. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. Pueden tomar asiento. Esta es la palabra de Dios para nuestra meditación. Qué linda invitación. Quédate con nosotros. Es lo que vamos a compartir hoy día en este lugar. Bueno, esta es una porción muy particular y narra un momento donde algunos de los discípulos están sufriendo la pena de haber sido testigos de la tortura y el oprobio más grande que usted se puede imaginar. Hay una cantidad enorme de antecedentes históricos que, confirman absolutamente la forma como algunos eran crucificados en el tiempo del Señor. Y estos discípulos son discípulos que luego que han visto toda la tortura del Señor, luego que han visto cómo Él ha sido maltratado, golpeado, cómo ha sido humillado brutalmente, y luego lo condenan a muerte, y luego asciende al Gólgota cargando la cruz y es crucificado. Y cuando es crucificado el Señor, entonces estos seguidores del Señor, que imagínense, estaban tan felices, estaban tan contentos cada vez que Jesús caminaba, que hacía un milagro. Cuando el Señor iba a una ciudad, ellos le seguían, y después iban a la otra y también le seguían. Me acuerdo cuando nuestros hijos estaban en un grupo que se llamaba Constantes Continentales, a veces hacían conciertos en Coronel, allá partíamos nosotros a escuchar a los chiquillos, después iban a Chillán, y estábamos en Chillán con un calor que se los doy, y ahí hacían sus conciertos, y nosotros nos encantaba ver a nuestros hijos cantando, adorando al Señor. Luego hacían el llamado, la gente se convertía, y andábamos toda la cantidad de papás detrás de los cabros mientras ellos hacían sus campañas evangelísticas a través de la música. Con Jesús era mucho mayor, era más la gente que lo seguía. Era más maravilloso la presencia de Dios. Imagínense que nosotros los predicadores, que somos bastante poca cosa, si podemos llevar una palabra de bendición al Señor, ¿cómo habrá sido escuchar directamente a Jesús? ¿Cómo habrá sido mirar al Señor? A lo mejor alguno decía: pero ¿para qué vaya a ir? Mira, hay como a 4.000 personas, ni lo vas a ver. No, aunque lo escuche poquitito, si allá está, si yo lo quiero ver, quiero estar cerca del Señor. Qué privilegio para ellos haber seguido a Jesús. Qué privilegio para los discípulos haber sido testigos de los milagros del Señor. Qué tremendo privilegio. Pero ahora estaba en una circunstancia distinta. Jesús había sido crucificado, había muerto, se acabó la Pascua, se acabó la fiesta, venía la tristeza, venía la depresión, el sentimiento de que, ¿qué fue esto? ¿Por qué tanta hermosura? ¿Por qué tanta bendición? ¿Por qué tanta presencia de Dios? Vimos los milagros de Jesús y ellos conversaban entre ellos. ¿Sí? ¿Y te acuerdas cuando sanó al ciego? Sí, pues, y el paralítico, ¿eso te acuerdas cuando lo sanó? Me acuerdo. ¿Y qué pasó con todo esto? Jesús ahora murió. Se acabó todo. No hay más esperanza. Entonces, los discípulos lo que hacen es volver a sus ciudades, volver a sus pueblos, volver a sus lugares de origen. Y estos dos discípulos eran de un lugar que se llamaba Emaús. Y comenzaron a caminar, y la conversación era una conversación de pena, de tristeza. Era como cuando uno va saliendo del cementerio, cuando hay a un funeral, y uno dice: era tan bueno el viejito. La verdad que el viejito había sido re malo, pero todos los que mueren son buenas personas, ¿se fijado? Entonces, pero era una conversación de tristeza, de depresión, de amargura. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en momentos de tristeza? ¿Cuántas veces hemos visto como que todo se viene abajo?
¿Cuántas veces hemos pasado circunstancias en que la pena nos rodea y nos invade? Y en esas circunstancias estaban los discípulos. Yo me imagino que iban cabeza agacha, ya no caminaban con la alegría que iban y decían, pucha, era tan lindo cuando estaba el Señor. ¿Por qué tenían que matarlo? Y la forma, ¿por qué fueron tan crueles? Y esa era la conversación. Era la conversación de dos personas que habían estado en la gloria misma de la presencia de Dios, con tremendos actos de sanidad, con tremendos milagros cuando multiplicó el pan y le daba comida a toda la gente. Ellos fueron testigos de toda la maravilla. Y de repente Jesús muere, es crucificado, va a la tumba y ellos dicen, hasta que llegamos, no hay nada más que hacer, vámonos para la casa. Se acabó, fue tan lindo, ya no hay más Jesús, no hay más el Mesías. Y nosotros pensábamos que Él era el ungido de Jehová. Qué pena que se haya acabado todo, qué pena que todo se terminó. Y mientras ellos van caminando, entonces se acerca un personaje a la usanza de Medio Oriente de ese tiempo, cubierto, cuando uno piensa, esta gente que camina o que se traslada en el desierto, y uno dice, ¿cómo se le ocurre con la calor que hace? Y más encima se abrigan tanto. ¿Se ha fijado que cuando uno ve películas, por ejemplo, de Medio Oriente, todos están tapados, se tapan la cabeza? Y uno dice, ¿cómo pueden ser así si hace tanta calor y más encima se abrigan? La verdad es que cuando hace mucho calor, lo que hay que hacer es evitar que el sol te pegue. Por lo tanto, la gente árabe, la gente que está en el desierto, sabe de qué está hablando. Ellos no se sacan, no, vamos con una polerita nomás, una sudadera nomás, total, hace tanta calor. No, todo lo contrario, uno tiene que protegerse del sol. Así que es probable que cuando la gente caminaba en Medio Oriente anduviera arropada, anduviera con un paño sobre la cabeza. No era fácil identificarlos. Y mientras estos dos discípulos van caminando y van rumiando su pena, su tristeza, su frustración, se acerca un personaje y comienza a caminar al lado de ellos. Y no era raro en el Medio Oriente la costumbre de que cuando la gente se desplazaba de un lugar a otro, iban gran cantidad de personas. No iban solos, nadie se metía solo al desierto a caminar, porque había mucha gente que los asaltaba, había mucha gente que le hacía algún tipo de atraco. Por lo tanto, andaban siempre agrupados. Así que no era raro que mientras estos dos conversaban toda su pena, de repente alguien comenzó a caminar al lado de ellos. Y escuchaba la conversación, no quería meter la cuchara. Y cuando ellos iban tan tristes, entonces de repente Jesús les habla y le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan bajoneados, chiquillos? ¿Cómo tanta tristeza? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? No, te basaste. ¿Cómo no vas a saber lo que pasó? Que hola por escoba, pusieron 3 cruces, crucificaron un montón de gente, habían 3 personas, y por supuesto estaba el Jesús, nuestro Señor, el que nosotros pensamos que iba a ser el Mesías. ¿Sabe? Cuando uno mira esto, uno puede decir, si hay un psicólogo que necesita entender cómo se hace la pega, aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Acaso Jesús no sabía lo que había pasado? Sí sabía. ¿Acaso no sabía por qué estaban tristes? Sí sabía. ¿Acaso no sabía Jesús qué acontecimiento le había puesto tanta pena en el corazón? Claro que sabía. Pero ¿sabe? Jesús les pregunta. ¿Por qué Jesús les pregunta? Porque quieren que ellos hablen y expresen lo que sienten. No hay nada mejor para alguien que está triste, que está atribulado, que sacar la pena del corazón. Cuando usted pasa una tristeza, cuando usted pasa una necesidad, lo peor que usted puede hacer es quedarse solo. Lo peor que puede hacer en medio de una prueba, de una amargura, es quedarse solo. Nos hace sentir peor todavía quedarnos solo en medio de la batalla. Lo que hay que hacer es buscar ayuda, es buscar la comunión con otros, buscar que alguien te escuche. De repente hay personas que pasan mucha tristeza, conversamos con ellos. Me ha tocado a mí visitar enfermos o hermanos que están atribulados. En este mismo momento tenemos un hermano nuestro que está muy enfermo, el hermano Carlito. Y cuando hemos ido a visitarlo con la pastora Inés, que nos pasamos un rato con ellos, le llevamos la Santa Cena. Entonces a veces el hermano Carlito me cuenta sus penas, su enfermedad y todo. Y después me dice, me hace tan bien conversar con usted. La verdad que yo no digo nada, solo hago es escucharlo.
¿Sabe por qué es tan importante? Porque cuando tú hablas, cuando tú verbalizas, vas sacando la pena que hay dentro de tu corazón. Esta es una clase magistral de terapia que hace Jesús aquí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo no vas a saber qué pasó? Mira cómo mataron a 800, tanto que lo golpearon y mira lo que hicieron. Y tú eres el único que no sabe. No sé, cuéntenme. Y ellos hablaban. Y dice la Biblia que conversaron largo rato. Y dice, pero nosotros, dicen estos discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles quienes dijeron que Él está vivo. Y ahí estamos con la noticia, no sabemos qué creer, porque nosotros lo vimos muerto y más encima supimos que lo enterraron, pero andan unas mujeres diciendo que está vivo. No, nada que ver. Yo creo que están diciendo cosas que nada que ver, las mujeres siempre le ponen color. No querían creer, por supuesto, esta noticia. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria? ¿Por qué les extraña el maltrato? ¿Por qué les extraña la tortura del Señor? Si eso todo lo decían los profetas. Es cosa que ustedes se metan al texto de la palabra. Y Jesús dice que comienza a exponer toda la narración que apunta a la persona de Jesucristo desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, los que declaraban en toda la Escritura lo que de Él decían. Y aquí entonces viene el tema. Jesús habla. Cuando Jesús habla, ¿sabe? El corazón de ellos confortado. Esa pena que tenían, esa cosa que tenían dentro del corazón, como que comienza a desaparecer. Porque eso es lo que sucede cuando tú y yo nos acercamos al Señor. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, nuestra pena nos sigue igual. Nuestra amargura nos sigue igual. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo toque tu vida, ya toda esa amargura, esa carga que traes comienza a desaparecer de tu mente y de tu corazón. Por eso nos hace tan bien estar cerca de Dios. Yo no sé por qué nos cuesta tanto entender que para que tengamos una vida de bendición, una vida de paz, lo primero que tenemos que hacer es estar cerca del Señor. Es escuchar al Señor, es dejar que el Señor participe en tu vida. Entonces queremos nosotros tomar a Dios como cuando, de repente, así como de repente nos preocupamos de Dios. Pero si Dios es lo principal, Dios es lo central en la vida de cada ser humano. Y mientras Jesús les hablaba y conversaba, la pena comenzó a salir de su corazón, se fueron consolando. Entonces, entre conversa y conversa, aunque el camino era largo, se comenzó a atardecer, 3, 4, 5, 7 de la tarde, y comenzó a atardecer y llegaron a las puertas de Emaús. Y por supuesto Jesús sabía que estos discípulos iban hasta ahí, entonces como era muy caballeroso el Señor, lo que hace es despedirse, decir, y aquí se describe su despedida. Dice, llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Entonces yo creo que el diálogo fue, bueno, shalom, fue un gusto compartir con ustedes, fue lindo conversar. Y sabe que cuando Él comenzó a despedirse, algo sucedió. Algo le sucedió a la gente que estaba ahí, a esos dos discípulos. Se dieron cuenta que Él iba a seguir. Ellos entraban a su pueblo y Jesús iba de largo. Pero algo le pasaba, ellos no querían que se fuera. No querían dejar de escucharlo. No querían interrumpir esta conversación con Dios. ¿Sabes qué? Qué indispensable, hermano, que nosotros podamos conversar con el Señor. Qué bueno es cuando tú le puedes contar al Señor lo que te pasa. Qué bueno es cuando tú puedes abrir tu corazón y con sinceridad decirle al Señor tu pena, tu tristeza, tu sentimiento de soledad, tu cansancio, tus dificultades, los temores que podemos tener. Porque de repente por fuera podemos parecer personas sumamente fuertes, así como que nada nos quebra. Pero nosotros tenemos nuestra propia lucha personal. Hay problemas, hay necesidades, hay cosas que el enemigo usa para golpearnos, para tocar nuestro cuerpo, para amargarnos, para deprimirnos.
Siempre el enemigo va a estar golpeando nuestra vida, nuestra familia, nuestra relación con Él. Él quiere de alguna manera que nos alejemos de la comunión con Dios. Y mucho y cuánto necesitamos de la presencia del Señor en nuestra vida. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Fue un gusto, chiquillo. Fue una buena conversación. Espero haberles orientado en la palabra, porque no estaban muy claros en la profecía. ¿Quedaron claros? Gracias, Señor. Y aquí aparece entonces esta petición, hermano, que es el centro de lo que yo quiero dejar en su corazón en esta mañana. Mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Por qué no te quedas con nosotros? No, le dice el Señor, yo voy un poco más allá, como es el Señor. El Señor es como un caballero así. No se iba a meter a la fuerza. Él no dijo, bueno, ustedes son de nombre, ¿y por qué no me quedo con ustedes? ¿Me hacen un huequito ahí en su casa? ¿Me pueden alojar? No. Jesús dice, fue un gusto. Yo voy más allá, chiquillos, así que shalom, nos damos un abrazo. Y ellos le insisten, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Ellos sí buscaron una excusa. Si hubieran sido más sinceros, ¿sabes lo que hubieran dicho? Le habrían dicho, Señor, nos hace tan bien escucharte. ¿Por qué no te quedas a comer y aquí? Entonces él dice, Señor, no es que queramos que te quedes, pero se está haciendo de noche, ¿para qué vas a seguir para allá? ¿Por qué no te quedas aquí y duermes con nosotros y te quedas en algún lugar con nosotros? En vez de seguir, mañana sigue tu viaje, Señor. Ni siquiera son tan sinceros para reconocer su necesidad. ¿Y no será que a nosotros también nos pasa eso a veces? Nos cuesta ser sinceros con Dios. Nos cuesta reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Nos cuesta reconocer que sin Dios no podemos avanzar. Nos cuesta reconocer que queremos que Él esté con nosotros. Queremos que Dios esté con nosotros. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y como que Jesús no es muy rogado, le dice, bueno, ya, si me invitan, ¿qué me hará quedarnos con ustedes? Entonces entró pues Él a quedarse con ellos. Hermanos, ¿será que tú eres capaz de hacer esta invitación al Señor? Quédate con nosotros porque se hace tarde. Señor, no te vayas. Quédate aquí. Te necesito, Señor. ¿Cuesta tanto decirle eso al Señor? Y la verdad es que cuando uno ha vivido hartos años como yo he vivido, uno se da cuenta que tú puedes pasar buenos tiempos, malos tiempos, con más recursos, con menos recursos, con más salud, con menos salud, pero a ti lo que no te puedes faltar jamás es la presencia del Señor cerca. No te puede faltar la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste hecho para tener comunión con Dios. El sentido de la creación de la humanidad es que tengamos comunión con Dios. El sentido de que nosotros existamos es darle la gloria a Él, es honrarle, es bendecirle, es poder tener una relación con Dios. Entonces por eso le insistimos tanto a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestras niñas y niños. Cuando van creciendo, no te alejes de Dios, porque lo fundamental en tu vida es que estés cerca de Dios. ¿Quieres bendición? ¿Quieres alegría? ¿Quieres que te vaya bien? Estás cerca del Señor. Haz lo que hicieron estos discípulos. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Ya se hace tarde. El día ya ha declinado. Por favor, quédate con nosotros. Come con nosotros. Vamos a preparar una comida rica. Señor, quédate en mi casa. Es una petición que a veces ni siquiera entendemos, hermanos. Uno ve tantas personas que van por la vida teniendo a Dios como una cosa lejana. Teniendo a Dios como una cosa que de repente tomamos en cuenta y de repente no. Pero yo quiero decirte una cosa. Sin la presencia de Dios en tu vida no existe la felicidad de verdad. Puedes pasarlo bien, no tengo ni un problema. Si yo se lo estoy pasando regio y no tengo nada que ver con Dios, te lo creo 100%, te lo creo. Pero paz de verdad, paz en el corazón, felicidad de verdad, solo se tiene cuando se tiene a Cristo en el corazón. Solo Dios en nuestra vida resuelve esa necesidad del alma de tener una vida tranquila, de una vida de seguridad, una vida de paz. Y aunque estés en medio de la prueba y de la lucha, Dios es tu fortaleza. Cuando tú pasas por el medio del fuego, dice, no te quemarás. Eso está hablando de que aunque estemos rodeados de la fuerza del enemigo, Dios va a estar con nosotros. La oportunidad echaron unos jóvenes
a un horno de fuego. 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego. Y dice la Biblia que cuando el rey que los echó fue a mirar qué pasaba con ellos y se habían quemado, dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con estas matemáticas? Llamen a los que echaron. ¿Cuántos echaron? Porque yo veo que aquí dentro echamos 3 y resulta que hay 4. Y uno tiene una imagen como el Hijo de Dios. Dijo, eso decía el texto. Entonces, yo no sé si estás en medio del fuego, no sé si estás en medio de la prueba, pero lo que tú necesitas es que el Señor esté cerca tuyo. Lo que tú y yo necesitamos es decirle al Señor, Señor, quédate conmigo, no me dejes solo, Señor. Hay tanto en mi vida, hay tanta necesidad, tengo tantos desafíos, y si tú no estás conmigo, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Cuando alguien saca un pez del agua, puede ser, hay pescadores que ni siquiera se llevan el pez, usan la pesca como un arte nomás. Entonces ellos van a pescar y hay diferentes formas de pescar. Y hay lugares donde los peces los sacan y se sacan la foto y después le sacan el anzuelo y ¿qué hace con el pececito? Lo tiran al agua de nuevo. Y los que tienen conciencia lo tiran al agua de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el pececito mientras está afuera del agua, por supuesto se está ahogando absolutamente, no tiene cómo obtener oxígeno. Entonces antes que se nos muera el pececito lo echamos fuera del agua. ¿Sabes tú? El ser humano sin Dios es como un pez fuera del agua. No te va a ir bien, no vas a tener paz, no vas a tener armonía, no vas a tener felicidad absoluta si el Señor no está en medio de tu corazón. Y yo no digo que no te pueda ir bien económicamente, no digo que no tengas una tremenda casa, no digo que a lo mejor no seas exitoso, no digo que a lo mejor te vayas a estudiar al extranjero y seas un doctor en ciencia en Europa, no tengo ni un problema con eso, lo puedes conseguir. Pero paz de verdad y gozo en el corazón solo se tiene con Jesucristo. Es más, tú puedes estar pasando estrechez económica o pruebas o dificultades, pero si tienes a Cristo en el corazón, es como estar en el horno y saber que el Señor camina al lado tuyo. Es como estar en el horno y que el Señor está a tu lado. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Yo hace rato que estoy en un horno. Hace rato. Y camino. Y no digo que todo el tiempo estoy feliz. Hay tiempos que lloro. Hay tiempos que paso muy mal. Pero tengo una certeza. ¿Sabes? Sé que el Señor va al lado mío. Vamos, me dice, tranquilo. Vamos, se va a arreglar. Y yo le creo al Señor, le ruego a Dios que me dé vida para ver cómo se arreglan las cosas que me ponen triste. Hermano, no podemos vivir sin la presencia de Dios. Nosotros debiéramos anhelar la presencia del Señor. Nosotros debiéramos anhelar tener momentos de comunión. Me encanta verles en la iglesia, pero mire, ni siquiera tiene que ver con que venga a la iglesia. Me encantaría que cada uno de ustedes me dijera, no, pastor, si yo tengo mi tiempo de oración, yo todos los días me encuentro con el Señor. Qué lindo cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, es una relación personal. De las cosas maravillosas que escuché yo en este congreso enorme, había mucha gente, teníamos responsabilidad. ¿Usted sabe lo que significa darle comida a 250 personas, almuerzo simultáneo? Es un caos enorme, una pega enorme. Y Dios por misericordia permitió que en el trabajo de todos lo pudiéramos hacer. Pero por ejemplo una pastora dijo, yo doy gracias a Dios porque sé que de repente cuando despierto y nosotros tenemos, ¿qué? Tengo aceite. Esta cuestión si yo estaba roncando. Y ella dijo, mi esposo, que es mi pastor también, él de repente pasa y nos bendice en la noche. Qué lindo lo encontré. Que los que somos los encargados de nuestra familia estemos ahí cubriendo nuestro hogar. Señor, cubre a mis hijos, Señor, cubre a mi esposa, cubre a mis nietos. ¿Sabes por qué? Porque no podemos vivir sin el Señor en nuestra vida. No te alejes de tu comunión con Dios. Que tu clamor sea el clamor de estos discípulos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Quédate conmigo, quédate con mi familia, quédate, Señor, en mi hogar, quédate en mi finanza, quédate en mi matrimonio, quédate con nosotros, Señor, no te apartes de nosotros. Eso debiera ser nuestro clamor cada día. Cada día nosotros debemos añorar que la presencia de Dios esté en nuestra vida, porque de otra manera no va a haber paz, no va a haber felicidad, no va a haber victoria.
Aún en la prueba, el Señor está con nosotros. Y aunque estemos en el horno, el Señor camina a tu lado y dice, hijo, yo estoy contigo. Y si el Señor está conmigo, no necesito nada más. Si el Señor está conmigo, no necesito nada más. Porque Él es el que pone la fuerza, Él pone la paz, Él pone la seguridad. Hermanos, luchas y dificultades vamos a tener, problemas vamos a tener. El enemigo nos va a golpear ¿dónde? Donde nos duele. Él va a querer robarnos las cosas que son preciadas, pero una cosa que tengo seguridad, que lo que Dios me ha concedido, mi familia, mis hijos, mis nietos, son propiedad del Señor. Y yo sigo reclamando por ellos, sigo clamando por ellos, porque sé que en algún momento veré la victoria de Dios. Dios no me va a dejar siempre en el oprobio. Va a llegar un momento que va a levantar mi cabeza. Por lo tanto, tú has hecho esto, has invitado al Señor a que sea parte de tu hogar, de tu familia. Cuando los jóvenes hacen planes, dicen, Señor, quiero que tú estés conmigo. Quiero que tú estés en mi futuro, Señor, ilumíname. ¿Qué debo hacer? ¿Estás incluyendo al Señor? Porque eso es lo primero. Y si no lo has hecho, este es el momento para hacerlo. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor ahí donde tú estás. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que en esta hora y en este día, Señor, que recordamos tu sacrificio, que recordamos, Señor, el amor tan grande que tuviste tú para con nosotros en venir a dar tu vida por nosotros. Señor, te rogamos que tú estés, Señor, bendiciendo la vida de cada hermano, de cada hermana. Señor, no sabemos cuál es la relación que tiene cada uno contigo, pero que hoy día sea un día propicio para que nosotros te digamos, Señor, quédate con nosotros. Quédate en mi casa, quédate en mis planes, quédate en mi vida. Señor, te necesito. Quiero estar más cerca de ti. Quiero estar más cerca de ti.